Dice así Isaías 40 del 29 al 31, lo leemos todos juntos. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Oramos. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de compartir la palabra, Señor. Te ruego que en esta hermosa mañana que la palabra haga un efecto para bien en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Que esta palabra el día de hoy haga un efecto especial sobre aquel que se siente debilitado, se siente cansado, se siente desanimado, se siente sin fuerzas. Padre, en esta preciosa hora, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que esta palabra haga su efecto, Dios mío, que esta palabra quede arraigada en el corazón, Señor, que sirva para restauración, que sirva para consolación, que sirva para, Dios mío, que sirva para renovar las fuerzas a aquel que no las tiene, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús. Usa mi vida, yo la pongo en tus manos, Padre, para que tú, Dios mío, seas hablando lo que tú quieras hablar a tu pueblo, Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Yo le puse aquí como título a este mensaje, amén, le puse como título: renovando nuestras fuerzas. Amén. Y como les preguntaba, ¿cuántos hemos vivido tiempos fatigados, tiempos donde el día no nos rinde, tenemos mucho trabajo y terminamos ya con el último aliento del día? ¿Sabe? Eso es cansancio físico, porque es normal que nuestro cuerpo se canse, es normal que nuestro cuerpo llegue el momento en que ya no aguante. Pero sabe también, amado hermano, que nosotros estamos compuestos no solamente por un cuerpo, sino por un alma, y el alma es donde se guardan nuestros sentimientos. El alma es la que hace sentir a nuestro cuerpo que se sienta gozoso, que se sienta triste, que se sienta a veces sin fuerzas, porque en el alma se guardan muchas emociones, se guardan sentimientos. Y saben que también, aunque no lo veamos de esta manera, pero el alma también llega un momento en que se cansa por tantas cosas que nosotros tenemos que hacer o pensar. Y llega el momento en que de tantas actividades, de tanto que estamos haciendo, no sé si le pasa que lo hacemos todo, como dicen algunos, en piloto automático, o sea, sin sentido, porque ya nuestra alma se siente cansada. Ahora bien, hermano, el cansancio del cuerpo se puede quitar durmiendo. Uno puede decir, bueno, hoy es de domingo, voy a descansar de toda la semana que trabajé, que hice. Te duermes y tu cuerpo se relaja, se recarga de energías. Pero el alma, amado hermano, aún aunque nosotros dormimos, el alma sigue trabajando, sigue pensando, sigue activándose, sigue en todo esto. ¿Por qué? Porque el alma no se para, no se detiene. Por eso hay personas que entre el sueño están y de repente se levantan asustados. Hoy era la junta, no era mañana. ¿De veras tenía yo que entregar ese trabajo? No era mañana. Porque el
alma no descansa. La llenamos de tantas cosas que le estamos saturando, a modo de que se debilita. Y lamentablemente, hermano, cuando el alma se debilita, nuestro cuerpo también se entristece, nuestro cuerpo resiente. Y eso es lo que muchas veces no pensamos o no nos damos cuenta. Pero esta palabra que hoy leemos en Isaías capítulo 40, nos habla el Señor. Dice, Él da esfuerzo al cansado, es el Señor. El Señor renueva tus fuerzas, el Señor nuevamente te dice que descanses en Él. Y dice, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Porque a veces estamos como el canto de Jesús Adrián Romero de cansados del camino. Hemos luchado, hemos batallado, hemos sentido. Y ese cansancio lo traemos como una carga en nuestros hombros. Lo traemos como ese costal de piedra ahí en los hombros, cargándolo. Y en vez de que nos deje avanzar, nos estanca, nos deja en retroceso. Pero el Señor aquí hoy dice que Él renueva nuestras fuerzas. Ahora quiero darle un dato interesante y quiero empezar a hablar sobre el cansancio del alma primeramente, para que me entiendan. Y dice que el cansancio del alma empieza con diferentes señales. Y primero las señales emocionales. ¿Cuáles son las señales de que tu alma se siente debilitada, se siente cansada? Bueno, en primer lugar dice que ya no le encontramos sentido a las cosas. Hacemos algo, pero no sé si le ha pasado que de repente usted hace algo y se pregunta, bueno, ¿y por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué hice esto? ¿Será que vale la pena mi esfuerzo? ¿Será que vale la pena el que yo me esfuerce en hacerlo? No le encontramos sentido a lo que hacemos. Entonces la primera señal es esa, la falta de sentido. La segunda señal es una desconexión espiritual con Dios. Y la desconexión espiritual con Dios nos va alejando del propósito. Porque venimos a alabar al Señor y están las alabanzas, pero a veces no sentimos deseo de alabar, no sentimos deseo de cantar. Es una desconexión espiritual con Dios. Y también la desconexión con las personas, porque de repente está uno hablando con una persona y esa persona a veces no te pone atención y está platicando normalmente, y de repente dice esta persona, oye, ¿de qué estábamos hablando? No sé si le ha pasado a usted que de repente está platicando con una persona, con un amigo, con un vecino, un familiar, está buena la plática, pero de repente él le dice a usted, oiga, ¿de qué estábamos hablando? Todo esto tiene que ver, amado hermano, porque hay cargas, hay cansancio, y eso nos va desconectando del propósito de Dios, nos va alejando de lo que verdaderamente debe estar en nosotros. Ahora, una tercera señal emocional
del cansancio del alma es desde la incongruencia. Es decir, no sabes si lo que vas a dar es para ti o para los demás, y muchas veces te descuidas. ¿Cuántas personas de repente ya no tienen ni siquiera tiempo para ponerse crema, para cortarse las uñas, para arreglarse el cabello, para comprarse una ropa? Porque viven estresados, viven cansados, se desconectan del propósito, sienten que las cosas no tienen sentido y llegan a decir, bueno, ¿para qué me visto? ¿Para qué me arreglo? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué voy? ¿Para qué hago? Y ese cansancio no solamente te va a afectar a ti, hermano, como persona, sino va a afectar a los que te rodean, a los de tu casa. Porque también las cosas se contagian, hermano. Si usted ve que un hermano está gozoso, está contento, nos da ganas a los demás de estar contentos, de brincar, de saltar, de reír, pero si vemos a alguien que está triste, también nos entristecemos con él, y es normal, porque sobre todo los que estamos en Cristo, pues somos un solo cuerpo, y cuando uno se duelen los demás. Y es triste. Pero realmente debemos de tener cuidado, amado hermano, si sentimos alguna de estas señales con frecuencia. Y ahora vamos a ver cuáles son las señales físicas. Ya vimos que las señales emocionales son la desconexión espiritual con Dios, la falta de sentido y la incongruencia. Pero ¿cuáles son las señales en el cuerpo? Dice que las señales en el cuerpo son dolor de cabeza intenso, y del dolor de cabeza dependen enfermedades como la migraña. Y de estas enfermedades dice que también viene la alteración en el sueño. Hay gente que no puede ni dormir, que se acuesta y dice, me cuesta para dormir, está en su cama, pero ya está pensando. También dice que del cansancio del alma dependen dolores intramusculares en la espalda, en los hombros, y en el estómago. Dice que también viene ya sea el intestino lento o el intestino irritable, gastritis nerviosa, y es por eso que a mucha gente le hace daño lo que come. O sea, no es que vengan de un padecimiento hereditario, ni que, es que me dio la gastritis por comer muchas cosas picantes. Bueno, también sí, depende de mucho cuidado. Pero espiritualmente, también cuando el alma se enferma el cuerpo. Y de ahí dependen todas estas enfermedades. La gastritis nerviosa se le llama, intestino irritable. Y por eso es que hay personas que, aunque se cuidan, de repente el médico le dice, ¿sabe qué? Fulanito de tal, a usted le dio gastritis nerviosa. Y la persona se pregunta, ¿y por qué tengo gastritis? Si me cuido de no comer tanto picante, si me cuido de no tomar refrescos, si me cuido de tomar cosas saludables, comer frutas, verduras, comer natural. Y de repente el médico me dice que estoy enfermo y que tengo una gastritis. Sí, pero la gastritis nerviosa también da, dice, por la acumulación de estrés. Porque así como los nervios se estiran, pues también se van dañando. Por ejemplo, hermano, usted estira una liga. Cualquier liga, si la estira varias veces, va a llegar el momento en que esa liga va a reventar. Entonces así
así nuestro cuerpo, lo estiramos demasiado a cansarnos, a hacer tantas cosas que de repente algo tiene que reventar, algo tiene que tronar. Y es por eso, amado hermano, que debemos de ser cuidadosos, debemos de ver qué tanto podemos aguantar, pero también qué tanto podemos cargar nuestra alma. No podemos cansarnos, no podemos estresarnos, a veces por cosas tan sencillas. Y recordaba una historia y les quiero platicar esto. Dice que había una madre que llegaba y sus hijos llegaban: mamá, fíjate que choqué el carro. La pobre señora: chocó el carro, ¿cómo le voy a hacer para pagar la deuda? La otra: mamá, me peleé con mi marido, ¿dónde me duermo? Pobre la mamá, pensando: híjole, ¿dónde va a dormir la hija? El otro: mamá, me reprobé la materia. ¿Y ahora cómo le va a hacer? Dice que tanto y tanto. Un día esta madre enfermó. Fue a los médicos y los médicos pues le detectaron lo normal: dolores de cabeza intensos, dolor intramuscular, pero no se explicaban por qué. Hasta que de repente un consejero le dijo: ¿sabe qué? No tiene usted por qué preocuparse por cosas ajenas. Sus hijos, dice, ya son mayores de edad, tienen que aprender a responsabilizarse. Y entonces le dio el consejo. Y la siguiente vez, cuando llegaron los hijos: mamá, choqué el carro. Ah, bueno, hijo, chocaste el carro, pues ponte a trabajar y paga tu deuda. ¿Es fácil o no? O sea, tú lo chocaste, tú lo tienes que pagar, ¿no? Paga tu deuda. Ya estás grande. O sea, de chiquitos, pues sí, se preocupa la mamá, pero a veces de grande: mamá, reprobé la materia de la universidad. Bueno, pues ponte a estudiar y pasa la materia. O sea, todo tiene solución. Busca una solución a tus problemas. La otra: mamá, me peleé con el marido. Ah, bueno, pues duérmete en la sala. Y al otro día te contentas y te vas. O sea, es que, amado hermano, a veces nos peleamos, a veces estamos cansados de tantas cosas. Ya la verdad tiene un sentido que lo podemos solucionar a veces con una simple acción. Vemos el carro descompuesto y estamos: ay, Dios mío, el carro. Y parece que el mundo se nos viene encima. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. El cansancio nos trae de acá para allá. Y el tiempo no se nos va tanto en el quehacer, sino se nos va muchas veces pensando. Hay gente que pasa 1 hora, 2 horas sentada. Y usted le pregunta: ¿qué piensas? Nada. ¿Y qué va a hacer? Está pensando, está ahí acabándose la vida. Y hay cosas que tienen solución, amado hermano. Hay cosas que uno puede solucionar, pero no tenemos que tomarnos todo bajo como quien dice alguien que se está martirizando, acabándose la vida. Y ahora más nosotros que estamos en Cristo, tenemos un Padre Celestial que nos oye: Señor, tengo este problema, ¿cómo me hago? Tengo este gasto en mi casa, Señor, dame la dirección para que yo pueda solucionarlo, Señor. Señor, tengo esta deuda, Padre, ¿cómo lo voy a hacer para pagarla? Y ahí el Señor va a empezar a proveer de un trabajo, de algo. El Señor va a empezar a abrir puertas. Pero no tenemos por qué estarnos acabando la vida pensando. Porque ahora nosotros que estamos en Cristo, tenemos al Dios que es el Dios de poder, un Dios que abre puertas, un Dios que es el dueño de todo, y Él renueva nuestras fuerzas. Y sabe, amado hermano, una de las grandes cosas que yo he aprendido es que no solamente nosotros estamos pasando por estas situaciones.
sino que grandes hombres de la Biblia también pasaron por situaciones similares a las que hoy estamos pasando. Uno de ellos es el rey David, que también se afligió cuando Saúl dice que lo iba a matar, lo buscaba para matarlo. David también tuvo un momento de aflicción, también tuvo un momento donde dijo: ya no le hallo sentido a la vida. Pero el Señor renovó sus fuerzas y David pudo continuar. Un ejemplo que ya todos conocemos, pero creo que es importante que lo vayamos viendo: el profeta Elías, amado hermano. Quiero que vayamos buscando Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a ir meditando en esto. Primera de Reyes 19, del 4 al 8. Amén. Amén. Dice Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 4 al 8, dice que Elías se fue al desierto un día de camino, dice, amén, y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Fíjese lo que dice el versículo 4, cómo se sentía Elías, el gran profeta de Dios. Según los estudiosos lo conocen Elías como el gran profeta de fuego. Un profeta que cuando lo retaron los 450 profetas de Baal, el Señor estuvo con él, le respondió. Pero llegó el momento, llegó la noticia a Elías de que Jezabel quería matarlo. Y Elías también llegó a sentirse solo y dijo: me voy a ir al desierto, me voy a sentar ahí debajo de ese arbusto ahí. Y dice que le dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Se imagina hasta dónde? ¿Cómo se sentía Elías después de haber recibido una triste noticia? Después de tanto que hizo, de repente llegó el momento en que su alma se angustió. Pero Elías no se quedó ahí. Dice que el Señor renovó sus fuerzas. Dice el versículo 5, dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. ¿Sabe qué? En algunas ocasiones nosotros, cuando estamos sintiéndonos así, a veces necesitamos de alguien que nos toque, que nos tome de la mano y diga: levántate, come. A veces necesitamos también de una mano, porque tanto quedamos también a veces nos cansamos. Versículo 6 dice: entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija con agua, dice, y comió y bebió y volvió a dormirse. El ángel del Señor le trajo a Elías un alimento y Elías pudo comer y descansar un momento más para recuperar sus fuerzas. Dice el versículo 7, dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, dice, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Luego dice el versículo 8, dice: y se levantó y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, dice, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. O sea, cuando estás cansado, no te rindas. Cuando estás cansado, aliméntate del Señor, come, bebe de la bendita palabra de Dios
y vuelve a levantarte. El Señor no le dijo a Elías, bueno Elías, si te sientes cansado, pues ya hasta aquí la dejamos. Sino que lo alimentó, lo fortaleció, lo hizo descansar. Y después de que Elías estaba descansado, ahora sí le dice, levántate y camina, que largo camino te resta. Amado hermano, cuando estés cansado, pide fuerzas. Cuando te sientas solo, pide fuerzas. Cuando estás en una noche de oscuridad, pide fuerzas. Y ahí el Señor te va a levantar. Ahí el Señor va a estar contigo en ese momento difícil, en ese momento de lucha. El Señor estará con usted y conmigo, amado hermano. No se rinda, no se detenga. Si se siente cansado, descanse un momento, fortalezcase en el Señor y siga adelante, amado hermano. Avance, no se detenga. Descansa en el Señor. Ahora, un ejemplo más que todos conocemos. Un ejemplo más que yo había visto es el ejemplo de Job. ¿Cuántos conocemos la historia de Job? Job dice la Escritura que era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, de la tierra de Ur, una tierra donde fluía leche y miel, donde este hombre tenía riquezas, tenía ganado, tenía hijos, tenía una esposa. Pero el diablo, que el Señor lo reprenda, tocó todo lo que tenía. Y Job, después de haber tenido tantas cosas, lo pierde todo. Y llega el momento en que Job se queda sin fuerzas, en que Job también se desconecta por un momento, en que Job ya no le haya un sentido incluso a su vida. Y se lo voy a, vamos a buscarlo, se lo voy a ejemplificar en el capítulo 3 de Job. Job capítulo 3, versículo 1, dice que Job maldice el día en que nació. Dice, después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día y exclamó Job diciendo, pero es que el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Fíjese cómo se expresa Job aquí. Dice, sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios. Desde arriba, dice, ni claridad le resplandezca. Aférenlo tinieblas y sombra de muerte. ¿Se imagina cómo se sentía Job? En una versión del lenguaje actual, que por cierto no lo pude traer ahorita, pero antier estaba yo leyéndolo en la versión del lenguaje actual. ¿Y saben qué decía en esta versión? Decía Job, no se acuerden de mi cumpleaños, no me celebren fiesta, no se acuerden de mí. No se acuerden del día en que dijo Dios que haya un niño. No se acuerden cuando nací. Y hay gente, amado hermano, que por tantas preocupaciones, por tanto estrés, por tantos problemas que tienen, ¿sabe? Hay gente que tiene amargura en el corazón. Y dice, no vale la pena acordarse de mi cumpleaños. O sea, ¿para qué me hacen fiesta? ¿Para qué se alegran de mí si yo no valgo la pena?
Y Job, si usted lee la versión del lenguaje actual, Job decía: maldigo el día de mi nacimiento. No se acuerden de mí, no me hagan fiesta. Y hay ocasiones en que hay personas, amado hermano, que no les gusta que les celebren una fiesta, porque a veces las heridas del pasado, los problemas que caen en el presente, vienen atrayendo amargura y vienen atrayendo tristeza en el corazón, y se sienten como Job, se sienten solos, se sienten tristes, se sienten sin sentido. Porque imagínense, Job, después de haber tenido todo, después de haber tenido familia, su esposa le dice que maldiga a Dios y se muriera. O sea, hasta su propia esposa le dio la espalda. ¿Cómo se sentía Job? Se sentía solo, se sentía triste, se sentía, pues no sé, no puedo pensar qué tanto pudo haber sentido Job, que hasta llegó hasta decir, bueno, aquí en esto que estamos leyendo dice: afenlo con tinieblas. Pero en las versiones más actualizadas de la escritura dice: no recuerden ese día. Y en una versión más de la Nueva Traducción Viviente dice: borren el día de mi cumpleaños del calendario. O sea, para llegar a un extremo de decir: no te acuerdes de mí, para llegar a un extremo de decir: no valgo la pena. Pues pasaron muchas cosas en Job. Y eso, amado hermano, que usted no lo piense, no lo crea, eso va afectándole. Por eso, muchas veces cuando usted ve a alguien que de repente es apartado, que de repente es así, no lo juzgue a la primera, sino piense en cuántas cosas a lo mejor esa persona ha sufrido, o qué tanto cansancio de la vida ha arrastrado para sentirse de esa manera, para sentirse solo, para sentirse pues cargado, sin fuerzas, sin energía. Y podemos ver pasajes así, como Noemí, la suegra de Ruth. Noemí, por ejemplo, ella había perdido a sus 2 hijos. Y dice que Noemí le dice a Ruth: ya no me llames más Noemí, sino llámame Mara. Y Mara quiere decir amargura. Y lo interesante es que Ruth dijo: no te preocupes, suegra, yo te voy a seguir, yo voy a seguirte a donde tú vayas, yo voy a ir contigo a acompañarte. Pero Noemí, con la pérdida que había experimentado, sí pudo decir eso: ya no me llames más mami, llámame amargura. ¿Y cuántos de nosotros a veces queremos cambiarnos el nombre y decir: ya no me llames más como me llamo, sino llámame tristeza? Pero eso tiene que cambiar, o debe cambiar, amado hermano, porque llegamos a un momento de cansancio. Pero el Señor hoy está aquí y Él renueva tus fuerzas. Por eso dice el Señor que lo primero que nosotros debemos de hacer
para poder renovar nuestras fuerzas es venir a Él. Venir a Él los que estén cargados y trabajados. Y eso dice en Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice: venid a mí, dice el Señor, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. En otra versión dice: no se preocupen por nada, vengan a mí los que están cargados, los que están cansados, y yo los haré descansar. En Primera de Pedro dice: echando vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Dios. Y Él dice: tendrá cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Por eso cuando el pueblo de Israel se apartó de Dios, les dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo los quise juntar como la gallina cubre a sus polluelos, y no quisieron. ¿Por qué no, hermano? Porque cuando estamos morando bajo la sombra del Omnipotente, dice el Salmo 91, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él nos librará, dice, del lazo del cazador. Pero dice: con sus plumas nos cubrirá, y debajo de sus alas nosotros estaremos seguros. La primera razón que debemos de hacer es venir al Señor, depositar tus cargas aquí en el altar de Dios. La segunda razón es dejarnos pastorear por el Señor, soltar toda carga. Y eso lo vemos también en el Salmos capítulo 23 versículo 2, que dice que junto a aguas de reposo nos pastoreará. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar el Señor, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. No dice el cuerpo, sino dice: confortará mi alma. Porque el cuerpo, como le digo, lo podemos reponer el cansancio, podemos dormir. Pero el cansancio del alma no se repone durmiendo, sino soltando cargas que traemos del pasado, dejándolas en las manos del Señor y dejando que el Señor nos pastoree, que conforte nuestra alma. Número 3. Dice: aprende a delegar responsabilidades. ¿Sabe que en muchas ocasiones, amado hermano, en casa, no todo lo debe o lo puede hacer la mamá o el papá, sino que aprovechemos ahora que los niños están de vacaciones, delegar responsabilidades, repartirse las cargas, para que el trabajo no sea pesado para una sola persona. Eso se puede hacer. Y Moisés en Éxodo 18 dice que su suegro Jetro lo aconsejó, porque dice que su suegro de Moisés vio como el pueblo se le acercaba a Moisés para pedirle consejo, dice, desde la mañana hasta la tarde, y Moisés se sentía cansado. Pero le dice a su suegro: delega responsabilidades. Mira, escoge tú a varones virtuosos de verdad, que busquen de Dios, y ponlos a que te ayuden a juzgar, a que te ayuden a escuchar al pueblo. Ahora, en casa, ¿cómo podemos relacionar esto? Pues bueno, por ejemplo, ahorita que la mamá tiene a sus hijos de vacaciones, pues es tan fácil como decir: bueno, que
uno de los niños pueda lavar trastos, otro pueda tender su cama, otro haciendo la limpieza, mientras que mamá está haciendo la comida y papá está trabajando. O sea, es repartir responsabilidades. Igualmente en el matrimonio, o sea, todo debemos de hacerlo de una manera en la que no veamos la vida pesada o cargada. Porque ¿saben qué es lo que pasa también en algunas familias? De repente el papá, el varón está trabajando, la mamá pues se encarga de la casa y todo, pero cuando el niño no le obedece a la mamá, llega el hermano cansado del trabajo y ni bien ha llegado, y fíjate que fulanito de tal se portó así y así en la escuela. Oye, hay que esperar. A lo mejor esa persona trae cansancio del trabajo, trae algún problema con algún compañero de trabajo. Debemos de mediar situaciones. No todo el peso debe de ir también en una sola persona, sino que mediemos situaciones. Porque no todo es de uno solo, sino que debemos de repartirnos las cargas los unos a los otros. Pablo le dice a los Gálatas en Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice sobrellevar las cargas los unos de los otros. O sea, y no nomás se refiere en la iglesia, ayudando aquí también, sino desde casa. Y también en la casa de Dios, ¿por qué no? Porque se imaginan los pastores cuántas responsabilidades tienen en la iglesia, su familia, su casa, la iglesia. De repente le da queja de Yair que no quiere venir a la iglesia. O sea, pues es que podemos nosotros ayudar en ese aspecto. Todo podemos hacerlo. Darnos una mano, porque de repente no podemos hacer las cosas solos, pero decir, aquí está mi mano, hermano, yo te ayudo. Y así, solo así, amado hermano, no llevar solos las cargas. Y lo mismo también, hermano, cuando alguien está sintiendo alguna necesidad, hermano, no se quede solo con esa lucha, con ese problema. Mande un mensaje, diga, hermanos, ayúdenme a orar. Estoy enfermo, estoy en esta situación. Hermano, pues no se acabe la vida con ese problema, con esa lucha. No se sienta solo, que el Señor está con usted. No se sienta solo, amado hermano, que hoy el Señor quiere renovar sus fuerzas. Pero la clave está en que vengamos a Él, descansemos en Él, y podemos decirle, como dice el canto de sumérgeme, que el Señor nos sumerja en el río de su Espíritu. Tenemos sed, tenemos hambre de Dios. Este es el momento. Este es el momento de renovar nuestras fuerzas. Este es el momento de levantarnos y decir, hoy, Señor, me siento débil, renueva mis fuerzas. Renueva mis fuerzas. Eso es lo que debemos de decirle hoy al Señor. Si usted está cansado, está fatigado, yo sé que la palabra habló en esta hora. Quiero que se ponga usted sobre sus pies y le diga al Señor, Señor, hoy quiero renovar mis fuerzas. Me siento cansado, me siento fatigado, me siento triste. Quizá en el trabajo
tuve tantos problemas, pero hoy me siento, hoy quiero renovar fuerzas. Vamos a orar. Si hay alguien que quiere pasar al altar, entregar sus cargas al Señor, lo puede hacer, hermano. El lugar está libre. No se avergüence, hermano, porque Jesús cuando dijo tengo sed, no era para que los discípulos vieran su debilidad, sino para que vieran su humanidad. Hermano, cuando usted pasa al altar, no es para avergonzarlo, no es para que nosotros veamos, ay, pobrecito hermano, está débil, no, hermano, sino para ver que nosotros realmente somos humanos, sentimos. Así es de que, hermano, no se avergüence. Si tiene la necesidad y necesita arrodillarse al Señor, hágalo y oramos. Padre, en esta hora